Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de reumatología e inmunología clínica. Les habla el Dr. Enson Pérez. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. En el día de hoy vamos a tratar un tema delicado y por eso les exhortamos que pueden haber algunas imágenes un poquito fuertes para personas sensibles. Y es en base a algunas preguntas que nos han hecho tanto aquí en redes sociales como en consulta. Y es si es necesario realizar un aborto en pacientes con enfermedades reumatológicas. Iniciemos. El tema del día de hoy sobre el aborto lo hemos tomado sobre algunas preguntas que nos han hecho vía redes sociales, YouTube, Facebook y también sobre algunas veces los pacientes en nuestra consulta que nos han querido tener esa duda de que realmente sí es necesario o si se debe realizar un aborto ante la presencia de un embarazo concomitantemente con una enfermedad autoinmune. Y vamos a tomar aquí dos escenarios para explicarlo. En un escenario vamos a tener un paciente, por ejemplo, con lupus, donde ha quedado embarazada. En otro escenario, un paciente utilizando inmunosupresores que ha quedado embarazada. En el primer caso es porque es sabido que los pacientes cuando quedan embarazadas, el efecto de las hormonas puede activar muchas de las enfermedades reumatológicas, en especial el lupus. Y en segunda instancia, cuando el paciente queda embarazada y se utilizan inmunosupresores, estos fármacos pueden tener un efecto teratogénico. Ese efecto teratogénico puede provocar malformaciones. Por ende, la pregunta que nos hacen los pacientes o que nos han hecho es si deben realizarse un aborto debido a evitar complicaciones de su enfermedad o el temor de tener un bebé con malformaciones congénitas. Entonces, vamos al primer escenario. El primer escenario, una paciente que no está en remisión, una paciente que no sabe que tiene enfermedad reumatológica y que se entera en el momento de quedar embarazada con el brote de las manifestaciones clínicas. Bueno, a pesar de esto, sí hay muchos medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo. Los antipalúdicos se pueden utilizar durante el embarazo, se pueden usar los esteroides, algunos inmunosupresores como la satioprina y otros que aunque no son de primera línea, sí se pueden utilizar durante el embarazo. Entonces, el hecho de que una paciente que tenga una enfermedad autoinmune, por ejemplo el lupus, que es el que más se activa con el embarazo, quede embarazada, no significa que debamos realizar o tomar esa decisión tan drástica. No, hay muchas opciones de tratamiento para poder inducir o por lo menos un mantenimiento de la salud a una remisión durante el embarazo. Y en el peor de las situaciones, cuando la paciente, a pesar de que se le están dando los medicamentos del lugar para controlar la enfermedad con el embarazo y aún así la enfermedad se active de forma intensa, sí se puede llegar a una edad gestacional lo suficientemente viable para el feto para inducir una labor de parto o una cesárea. Cuando hablamos que sea viable, significa que el feto o el bebé por sí solo pueda respirar y que los órganos estén lo suficientemente desarrollados para poder sobrevivir. Cuando vamos viable, eso es lo que significa, y tenemos que tener en cuenta la definición de aborto en este caso. La definición de aborto, por uno de los libros más reconocidos por los obstetricia, que es el Williams, menciona que el aborto es la interrupción, y añado la finalización del embarazo de forma inducida o espontánea antes de la viabilidad fetal. Cuando hablamos inducido es cuando interviene la mano de algún profesional de la salud, o sea, de un médico para poder extraer, para poder eliminar ese producto, ese efecto que está dentro del útero. Y cuando es espontáneo significa que por sí solo lo hace. Es un aborto por sí solo que no hay que someter a la paciente a ningún procedimiento quirúrgico. Por ende, también hay otros autores que mencionan que esta falta de viabilidad se da por debajo de las 20 semanas de gestación y en otros también mencionan que tiene que tener un peso inferior a los 500 gramos. Aunque lo mencionan en los textos médicos, realmente no siempre va a ser así porque existe hasta el caso del bebé más joven que nació con 268 gramos de 24 semanas de gestación. Eso fue en Japón, como vemos en las imágenes, y el cual fue viable y sobrevivió. Fue para su casa a pesar de tener todas las condiciones en contra, pero sí sobrevivió. Entonces, en el peor de las situaciones donde la paciente tenga una enfermedad muy activa, se puede llegar hasta una semana, hasta una edad gestacional viable para poder someterla a una cesárea o inducirle una labor de parto.
Bien. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es un poquito más complicado, porque en el segundo escenario tenemos una paciente que está utilizando sus fármacos para la enfermedad. Ya sea una paciente con artritis reumatoide, con lupus, con enfermedad mixta, etc. Y que estos fármacos estén contraindicados en el embarazo debido a su posible efecto teratogénico. Bueno, puede pasar algo. Puede pasar que la paciente tenga un aborto espontáneo. Entonces ahí no hay forma de discutir. Ya hubo un aborto espontáneo donde no hubo la necesidad de la intervención del médico. Pero bien, también puede pasar otras dos situaciones, o que tenga un parto satisfecho sin ninguna malformación, y el temor de las pacientes es que tenga una malformación congénita, y por eso es la pregunta si es mejor realizarse un aborto. Entonces, en este caso vamos a hablar de las estadísticas, porque hay que ver qué es lo que realmente sucede, cuán es el porcentaje de pacientes que pueden tener un producto o pueden tener un bebé con malformaciones. En reumatología, el número no es tan grande debido a que tal vez las pacientes se cuidan un poco más, como hay un seguimiento más estrecho del paciente, como se le informa mucho si quiere quedar embarazada, entre otras cosas. Pero no es simplemente en reumatología donde se utilizan este tipo de medicamentos. También se utilizan en los trasplantes. Entonces, ahí sí tenemos mucho más información. Por ejemplo, en este artículo vemos que donde hubo 10 pacientes con un trasplante renal utilizando tacrolimus. El tacrolimus es un inmunosupresor que es más fuerte que la ciclosporina. Ambos se utilizan en reumatología. ¿Qué se ve en este caso? De esas 10 pacientes, hubo una que tuvo un aborto espontáneo. Hubo otra que tuvo una preeclampsia en el tercer trimestre de gestación. En esta preeclampsia, que es un aumento de la presión arterial, el bebé no tuvo ninguna dificultad, nació sin problemas. O sea, de los 10, solamente hubo un aborto espontáneo y el resto no tuvo ningún tipo de malformación. Ahora, con otro tipo de medicamento, que es el micofenolato, hasta la fecha, hasta la realización de este video, existen documentados 25 casos de embriopatías por micofenolato. Hasta la fecha, documentados. Pero también es sabido que un 50% de los pacientes o de las pacientes que utilizan micofenolato durante el embarazo pueden tener abortos espontáneos. Un 25% pueden tener malformaciones congénitas. Pero esta página es de reumatología. ¿Hay datos de reumatología? Claro que sí. Tenemos este artículo donde es uno de los más amplios que se han realizado en comparación, o sea, observando qué ha sucedido en pacientes embarazadas utilizando algún medicamento para inducir la remisión de su enfermedad, principalmente medicamentos de origen biológico. En esto se logró acumular un gran número de 72 pacientes. De esas 72 pacientes, un 20% tuvo abortos espontáneos. Solo una tuvo una malformación congénita. El resto, embarazo satisfactorio, utilizando fármacos de ese tipo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, no existe ninguna causa 100% justificable que haya que realizar un aborto a una paciente. O sea, que haya que eliminar, que haya que terminar esa vida que está intraútero. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque los efectos psicológicos también son importantes. Hemos hablado que existe un estrés emocional que puede activar la enfermedad. Y el hecho de realizar un aborto terapéutico, como se le llama, que es eliminar ese efecto sin una causa evidente en el momento, puede tener posteriormente lo que es el síndrome post-aborto en la paciente. O sea, psicológicamente va a haber un daño que puede ser irreparable. Y por ende, hay muchas otras recomendaciones que se pueden realizar. Primeramente, prepararnos bien, y luego, si la paciente realmente, a pesar de todas las preparaciones, ha tenido un embarazo utilizando algún inmunosupresor, acuda a su médico antes de tomar esa drástica decisión de estas imágenes que estamos viendo aquí, que no hay ninguna causa que justifique esto. O sea, estamos hablando ante una vida que se encuentra dentro de la madre. Amigos, sabemos que esto es un tema delicado, va a haber ciertas controversias, pero ese es nuestro punto de vista. Hasta el momento, en nuestros alrededores, con nuestros colegas, con los médicos que vemos, los reumatólogos que estamos en contacto diariamente, no ha habido la necesidad de realizar un aborto a una paciente porque lo requiera debido a su enfermedad. Y en ningún caso hemos tenido, hasta el momento, gracias a Dios, ninguna malformación congénita. Recuerde, ante cualquier duda, visite a su médico.
antes, durante y después, lógico, de su embarazo, si es una paciente con una enfermedad reumatológica. La información es de vital importancia y es su mejor herramienta. Por día es cuanto, amigos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos hasta un próximo video.